Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos infinitamente gracias por poder estar aquí congregados con los hermanos, por poder compartir tu palabra, por poder expresarnos. Y te pedimos que nos des conocimiento, que sea tu Espíritu Santo el que hable por nosotros, que sea Él el que dirija estos estudios, que cada palabra que salga por mi boca y por la de los hermanitos sea tu Santo Padre y tu Hijo Jesús de Nazaret, el que tu Espíritu que diga cada cosa que digamos, saca todo lo malo que podamos tener dentro de cada uno de nosotros. Sabemos todo lo que nos viene, todo lo que nos viene, sabemos que este libro, Apocalipsis, Revelación, es muy importante para comprenderlo y entenderlo. Y hay muchas joyas aún escondidas en él y ayúdanos a comprenderlas y a entenderlas, Padre. Sabemos que vienen tiempos muy difíciles y todo lo que pasó se está repitiendo esta historia, ¿no? Todo está escrito, no hay nada nuevo debajo del sol. Por eso, Padre, pedimos tu dirección, que seas tú que nos dirija a cada uno de nosotros, y te lo pedimos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, por reponer nuestros pecados. Amén, Señor. Amén. 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 Bueno, Amén. vamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a hacer un repasito corto, porque yo el otro día ya vimos las dos primeras iglesias, nos queda Pérgamo y Tiatira, pero bueno, como han entrado manitos nuevos, vamos a leer un poquito y a ponernos al día de lo que es las cartas de Cristo, de Jesús a las iglesias, el capítulo 2 de Apocalipsis. Porque en el primer capítulo, que lo vio el hermano Joseph, el profeta Juan bosquejó el tema de las 7 iglesias y su ministerio, representadas las primeras por los 7 candeleros y el último por las 7 estrellas. Hay un micro por ahí, Liliana, tienes el micro. Apaga el micro y cuando quieras hablar. Muchas gracias, manita. Y nos dice, tenemos a Dinora también, la hermanita Dinora ahí. Hola, buenas tardes, hermanita Dinora, bendiciones. Buenas tardes. Igual para ustedes, bendición. Que Dios te bendiga. Estamos en capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a ver. Representadas las primeras por los 7 candeleros y el último por las 7 estrellas. Ahora considera cada iglesia en particular y escribe el mensaje que le está destinado, dirigiendo en cada caso la epístola, el ángel de la iglesia, o sea, a su ministerio. El mensaje que se da a la primera iglesia es para todas las iglesias. Todas las iglesias es un mensaje que Cristo le dio a Juan en la isla de Pasmos. El primero fue en la iglesia, la Éfeso es la primera iglesia, que ya lo dimos la semana pasada, jueves pasado. La segunda iglesia es Esmirna, y ahora vamos a desglosar la tercera iglesia. Vamos a Pérgamo, ¿no? Que lo que nos dice ahí del Pérgamo, vamos a ver primero los capítulos, los versículos, capítulo 2. Vamos a ver los versículos de la iglesia de Pérgamo, que es del 12 al 17. ¿Alguien quiere leerlos en particular? ¿Me los lees tú, Chedey, hermanito? Que tengo la garganta un poco... Venga, espera, dame un momento. Porque estoy abriendo la Biblia electrónica y esa tarda un poco más de tiempo. Pérgamo, ¿de cuánto? ¿De qué versículo a qué versículo? Del 12 al 17, leemos los versículos y ya lo desgranamos. Son 5 versículos. 6. Los leo todos, del 2 al 17. Sí, del 12 al 17. De acuerdo, el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Así es, hermanito. Pues tú también estás de la garganta, ¿no? Como yo, ¿no? Y ahora gripado. vamos a... Estás gripado, yo también un poquito. Ya vamos a desglosarlo, estos versículos muy importantes, ¿no? Que nos dice, la espada aguda de dos filos. Se refiere aquí a una herramienta de castigo y ejecución para los que no obedecen, ¿no? En medio de ella está la silla de Satanás, ¿no? También la iglesia, ¿no? Esa iglesia. Vamos a ver lo que nos dice, sobre todo ahora el versículo 12, que es muy importante. El versículo 12 nos habla acerca de una espada de dos filos, que es la palabra de Dios, que penetra hasta las entrañas, discierne todo, las intenciones del corazón de una persona y la moldea para que sea digna para Cristo. Sin embargo, esta espada no significa eso, sino que en este caso es como una herramienta de castigo, de ejecución, que sale de la boca de Cristo. Vamos a leer ahora Hebreos 4:12, que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí representa la palabra de Dios, que entra en el corazón humano y cambia a las personas, Es diferente. Y también vamos a leer ahora Apocalipsis 19:15. Y nos dice, y dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios. No es la que convierte los corazones, es la que castiga a aquel que no obedeció, que no ha aceptado. Y eso es un castigo que vendrá posteriormente cuando Cristo regrese. Este mensaje lleva a juicio y la historia se repite. Esto pasaba en la iglesia de Pérgamo. Los que no obedecían serán castigados con la espada de doble filo. Una espada aguda que le salía a Cristo por la boca. También en el versículo 13 habla que esta es la silla de Satanás. Era el año 29 a.C. Se instauró el culto al emperador y se denominó Dios. La gente tenía que adorarle como tal, pero los cristianos no querían, porque ellos solo adoraban al Dios del cielo. Claro, nosotros como cristianos solo adoramos al Dios del cielo, no adoramos a ningún Dios pagano, no a un Dios terrenal. Y fueron perseguidos por negarse a este culto. Fueron perseguidos, como nosotros vamos a ser perseguidos. Por todo lo que pasó, la historia se va a repetir. Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, todas las iglesias son de doble cumplimiento sobre todo este libro. En Pérgamo había muchos. Tenemos a María, Colombia. Hola, buenas tardes, hermana María. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes, que el Señor me les bendiga. Estamos en la iglesia de Pérgamo, donde nos quedamos el otro día, hermanita. Apocalipsis 2. Y es lo que está pasando, ¿no? Negarse al culto de Dios, ¿no? Vamos a ser perseguidos. Había muchos centros de adoración paganos en Pérgamo. Es decir, la silla de Satanás, que nos dice en el versículo, que para Satanás era su paraíso. En este periodo de Pérgamo fue cuando el papado consolidó su posición como cabeza religiosa y política en Europa occidental. En el periodo de Pérgamo, cuando destruyó todos aquellos pueblos que le estorbaban, tenemos a la hermanita Olga también. Hola, buenas tardes, hermanita Olga. Bendiciones. Buenas tardes, Que Dios hermano. que Dios te bendiga. Estamos en la iglesia de Pérgamo, en el Apocalipsis. Todo lo que está pasando en Pérgamo, pues se va a volver a repetir, ¿no? En el periodo de Pérgamo, cuando destruyó todos aquellos pueblos que le estorbaban y quedó como líder. Era una combinación de paganismo y cristianismo. Si miramos hoy ese poder, aún sigue y seguirá hasta el momento del fin.
que lo que se vivía en ese momento se va a repetir y se está repitiendo, ¿no? En cada iglesia vemos un paralelismo, todo es muy... Si queréis comentar algo, podéis levantar la mano y podéis comentar. Todo lo que está pasando va a pasar, ¿no? El paganismo, ¿no? El papal. Y quedó como líder. Era una combinación de paganismo y cristianismo. Si miramos hoy, ese poder aún sigue y seguirá hasta el momento del fin. Pues tiene ese poder y tiene la misma mezcla de cristianismo con paganismo. También hablan de un siervo llamado Antipas, mi testigo fiel. Antipas, que quiere decir antipapas. Parece ser que me he perdido. Parece ser que era un movimiento cristiano que estaba al contrario y denunciaba al poder papal como hereje y claro. Por ese hecho fueron perseguidos, que es lo mismo que vamos a ser nosotros perseguidos por no adorar el domingo, por la ley dominical, por todo lo que nos viene, ¿no? Por la marca de la bestia, por no querer ponernos el chip, por todo lo que la vacuna o lo que quieran imponer para hacernos que no ver el sábado y no creer en nuestro Dios Padre Celestial, Rey de Reyes. Por eso vamos a ser perseguidos. Ahora vamos al versículo 14, que nos dice en el versículo 14, dice que tiene la doctrina de Balaam. Hemos oído hablar de Balaam, ¿no? Sabemos quién es Balaam. Todos sabemos quién es, ¿no? Nos lo dice muy bien la Biblia. Había sido un profeta de Dios, pero fue comprado por el rey Balac. Fue comprado, se vendió y fue un profeta de Dios. Esto se va a repetir una y mil veces en estos momentos que estamos viendo. ¿Cuánta gente se está yendo del ministerio? ¿Cuántos? Profetas no, pero bueno, que sepa yo. Pero gente que veías que estaban ahí arriba, ¿no? Pero bueno, Dios está limpiando las iglesias y Dios las va a limpiar. Pero fue comprado por el rey Balac para maldecir a aquel pueblo que salió de Egipto, que estaba ordenadamente esparcido en el valle y el que tenía que ir para maldecir a causa de poder recibir recompensa y hacerse rico, por hacerse rico. Estaba dispuesto a maldecir al pueblo de Dios, como el Señor no se lo permitió, engañando al pueblo y llevando a los hijos, a las hijas de las tribus paganas para que corrompiesen a los israelitas. Y allí pues hubo adulterios, fornicación y hubo de todo. Y aquel día murieron miles de israelitas a causa de Balaam. Todos sabemos esa historia, ¿no? Él se vendió y puso allí las mujeres y puso de todo. Esa doctrina era el propósito de dividir y arruinar a la iglesia, fomentando prácticas prohibidas para los cristianos. Balaam fomentaba intereses personales. Al final fue ejecutado por el mismo rey, por el mismo Israel. Lo mismo que está pasando ahora, al menos. Eso mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. La historia se va a repetir una y mil veces si no aprendemos. Es que no aprendemos. Vamos a dividir, vamos a ir todos juntos. Si no vamos todos juntos, esto... Bueno, hermanitos, levanto la mano, la Chedei. Sí, gracias, hermano Ricardo. Yo iba a decir, si queréis que lea de Elena de White, que tiene aquí un párrafo dirigido, bueno, trata casi un capítulo, o un capítulo trata de Balaam. Y entonces, pues aquí un párrafo, sí, trata un capítulo de Balaam, y aquí un párrafo que me pareció muy oportuno. ¿Lo leo? Léelo. Venga, Adelante, David. esto es de Patriarcas y Profetas y dice: la suerte de Balaam se asemejó a la de Judas, y los caracteres de ambos son muy parecidos. Trataron de reunir el servicio de Dios y el de Mamón, y fracasaron completamente. Balaam reconocía al verdadero Dios y profesaba servirle. Judas creía en Cristo como el Mesías y se unió a sus discípulos. Pero Balaam esperaba usar el servicio de Jehová como escalera para alcanzar riquezas y honores mundanos. Al fracasar en esto tropezó, cayó y se perdió. Judas esperaba que su unión con Cristo le asegurase riquezas y elevación en aquel reino terrestre que, según creía, el Mesías estaba por establecer. El fracaso de sus esperanzas le empujó a la apostasía y a la perdición. Tanto Balaam como Judas recibieron mucha iluminación espiritual
y ambos gozaron de grandes prerrogativas, pero un solo pecado que ellos abrigaban en su corazón envenenó todo su carácter y causó su destrucción. Hasta aquí. Amén. Así es, así. Esas prácticas era buscar unidad de iglesia y Estado, ¿no? Lo que hacían. Y hoy en día este poder rige la política del mundo, incluso es un Estado, no solo es un poder religioso, sino político. Y como dice la Escritura, todo el mundo en pos de la bestia. Y escuchan lo que él dice. Y allá donde va están expectantes millones de personas, dignatarios, todos detrás de él, de lo que él dice. Todos lo sabemos, todo el mundo en pos de la bestia. Nos lo dice. Todo el mundo, no dice ni uno ni dos, todo el mundo. Satanás está haciendo la línea tan fina que no nos damos cuenta a veces de lo que estamos haciendo ni diciendo. Este mensaje es muy claro. Va con juicio, con espada. También en el versículo 15, ¿qué nos dice? Dice que la doctrina de los nicolaitas estaba también en esta iglesia. Todo. Esta iglesia fue brutal, ¿no? En esos tiempos. Ya hemos dicho que promovían el adulterio, la fornicación, comer cosas sacrificadas a los ídolos, etcétera, etcétera, ¿no? Gnósticos que querían adulterar al pueblo de Dios. Por eso dice, la silla de Satanás está en medio de ti, ¿no? De la iglesia. Está en medio, no dice a un lado o a otro, en medio. Es impresionante, ¿no? Por todas etcétera, por todas, no apartó por todas. ¿Cómo tendría que ser fiel en que no se tendría que ser fiel? ¿Cómo? Para mantenerse firme ante todo. Esto, y el Señor aconseja, arrepiéntete, porque había un grave peligro espiritual en la iglesia y un grave peligro de perder la eternidad si cedías a esas tentaciones. Por eso muchos de ellos, cuando daban su vida, lo hacían creyendo que lo habían hecho todo por el Señor y que recibirían la recompensa, esa maravillosa vida eterna. Por eso hay que ser firmes. Tenemos al hermanito Ramón. Firmes y no ceder. Hola, buenas tardes, hermanito Ramón. Bendiciones. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Dios te bendiga, hermanito. Bien, gracias a Dios que estamos. Es impresionante, ¿no? Todo lo que pasaban ahí, en medio de la silla de Satanás, ¿no? Por eso tenemos que ser firmes, por eso dice que se mantenga, hay que luchar, pelear la buena batalla de la fe, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Darlo todo por el Señor, ¿no? Porque va a ser brutal, ¿no? La silla de Satanás está en medio de la iglesia. Ya nos dice en el versículo 16, nos dice, por lo tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí está nuevamente el castigo por parte de Dios. Ahí nos dice, Él peleará por nosotros. Nos tenemos que arrepentir de corazón, pedir perdón y seguir para adelante y levantarnos otra vez, cogernos a Cristo y tirar para adelante con todo. No hay más. Que si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Él vendrá y peleará contra ellos, con la espada de mi boca, con juicio. Esto es destacable porque se dice que Dios es amor. Claro que es amor y es verdad, pero Dios también es justicia. Cuando tiene que hacer justicia, hace justicia. Y estamos en juicio, ¿no? Y no es ni más ni menos. Es amor, claro que es amor, pero es justicia también. Este mensaje lleva juicio. Es verdad. Cuando Él ha permitido que un pueblo conozca el mensaje y no ha querido y se ha perturbado tanto como Sodoma y Gomorra, y Él tiene que hacer justicia, por eso en un momento determinado, esa espada hará su trabajo. Esa espada determinada, como nos dice aquí, hará su trabajo. Es que la tiene que hacer. Estamos en juicio. Pasa tu nombre y ¡pum! ¿Estamos preparados? Es así. Es juicio. Este mensaje del cuarto ángel lleva juicio. O lo aceptamos todo, completo, todo, tercer el día, si todo lo que conlleva este mensaje, como esta iglesia, como la otra que Tiatira, como la Perga, todas, Esmirna, las que dará el hermanito Chedey en el capítulo 3, todas. Y ahora nos dice en el versículo 17, se le dice que comerá del maná escondido. Qué bonito, ¿no? Comerá del maná escondido. El maná es un símbolo de vida espiritual
el Cristo y de la futura vida eterna que el Señor dará a los fieles, a los que el que persevere hasta el final, a los fieles. También habla que se les dará una piedra blanca y en la piedra un nombre nuevo escrito. ¿No es eso maravilloso? ¿No vale la pena luchar y entregarnos de corazón y arrepentirnos y levantarnos, pedir perdón y estar todos juntos y unidos en un mensaje, un clamor y un pueblo? No hay dos mensajes y no podemos. Ojalá que nos ponga ese corona Cristo a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, este ministerio de Cuarto Ángel, esta iglesia cristiana, a todos los que luchen y ganen esa, como nos dicen, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Y ahora vamos a ver el comentario de Elena White de la misión, del capítulo 2, del 11 al 17. Es que este comentario de Elena White es para todas las iglesias, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque nos dice, es para todas las iglesias y para todos nosotros, para grabarlo ahí, ¿no? Nos dice, los oídos cerrados a insensateces y necedades. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si vosotros oís lo que el Espíritu dice a las iglesias y meditáis en la... realmente temer, si a Dios o a los gobernantes de este mundo. Recordemos que es un paralelismo muy similar a las tipos de leyes que hoy estamos viendo a nivel mundial y que nos llevan precisamente a algo prácticamente calcado de un documento, si estamos fuera del sistema, si no podemos comprar y vender. En el versículo 13, yo sé tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás. Recordemos que a través del paganismo allí también se encuentra el trono de Zeus, en el cual cuando miramos connotaciones históricas vemos que esos día y noche se lo pasaban ardiendo en cuanto a la oración de este trono. O sea, tiene un implícito mucha historia lo que es este tema de esta iglesia. También quise remarcar que ya habíamos pasado un periodo de 10 años de persecución y cuando el pueblo es perseguido es fiel, pero cuando llega y está todo en la calma es donde dejamos hacer realmente lo que corresponde, donde nos dejamos enfriar, esa relación con Dios cada vez se tranquiliza un poco más de nuestra parte porque pues no vemos como esa necesidad ante el ataque, ante la persecución, ante los señalamientos. Entonces viene un periodo supremamente importante que nos embarca a 321, lo que es el cambio al domingo, pero también por parte de Constantino en construir Constantinopla, que prácticamente ya queda totalmente como el dominio del poder en el 350, y en el 352 pues ya se ve el hecho de las 10 tribus bárbaras que empiezan como tal a rodear todo el imperio, y en el 476 se ve totalmente el punto crucial de la caída del imperio romano, ya no como un imperio político, pero ahí su cara va a cambiar, ahí ya no es político sino religioso, ahí aparece el nombre de obispo, y en el 533, recordemos que también es un aplicativo de lo que vemos en la profecía, 3 de estas tribus que no se querían acoger al Papa, pues son destruidas, los astrogodos, visigodos y los lombardos, y en el 538 como tal ya aparece el término del Papa, el padre de todos. Entonces ahí empieza quizás el periodo, lo que vamos a ir desarrollando más adelante con la profecía de 1260 años. Pero si seguimos en cuanto al texto, dice, han negado mi fe aún en los días que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde mora Satanás. Aquí no estamos hablando de una persona individual, sino un grupo de personas que estaban en contra de lo que estaba pasando ya como tal dentro de la iglesia, porque ya habían doctrinas que estaban ya minando la fe de muchos y como dice el versículo siguiente, pues hay muchas personas en que lo estaban permitiendo. Entonces, seguimos en el 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam y los que enseñan a Balac y ponen a escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí quizás un paralelismo. Lo que podemos traer en este tiempo es que a mucha gente, aquí realmente el ministerio no se expulsa a nadie, ni siquiera de los grupos, pero sí es un hecho de que hay que denunciar lo que se está haciendo mal y de cierta manera el mensaje hace esa separación. Muchas veces no, es que esto no nos corresponde, es que eso es Cristo cuando venga. El propio mensaje es el que hace la separación o cómo se va a desarrollar como tal el San Andrés. Así también tú tienes a los que tienen las doctrinas de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Cuando miramos en el capítulo, en el mensaje a Éfeso, en el capítulo 6, es todo lo contrario, porque dice, más me tienes esto, que aborrecen los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. O sea, en Éfeso se aborrecía como tal estas personas que compartían y minaban la fe, y resulta que ya aquí en lo que estamos viendo en Pérgamo, ya están adentro y lo permitimos, esa permisidad en cuanto a esa muerte espiritual, ese paso a paso, por no decir las cosas tal cual como son.
Arrepiéntete porque de otra Claro. manera ya te he puesto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Una connotación también de lo que es futuro en cuanto a aquellas personas que no son fieles, que renuncian a la fe por temor quizás a lo que está pasando en cuanto a las leyes, en cuanto a los gobiernos, en cuanto a la presión, en que si no tengo trabajo, si no tengo salud. El que tiene oído, oiga el Espíritu que dice a las iglesias, al que venciere, daré de comer del maná escondido. Aquí hay una connotación histórica muy importante en cuanto a la tradición de lo que son estas piedritas blancas. Se decían pues que en el entonces histórico, cada vez que se depositaba una piedrita negra era para condenación. Cada vez que se depositaba una piedrita blanca era quizás para adultar como tal, que esta persona quedara libre de todo lo que estaba pasando. Pero aquí en contexto quizás más exacto es que a través de los viajes que se realizaban en la época por estas regiones, entonces tanto el que recibía a los visitantes, ellos hacían un pacto entre ellos dos, entre unas piedritas blancas donde se colocaban los nombres y cada uno quedaba con esta parte. Y eso se iba a ir transmitiendo del padre al hijo, cada vez que viajaran, estaba esa amabilidad, ese quizás Sí. entre hermanos, de recibirnos, ese hospedaje. Y aquí hay una parte muy bonita que vale la pena resaltar, porque acá nos está diciendo que tendremos maná del cielo y nos dará una piedrecita blanca. Dice, ¿cuán natural es? ¿Cuál la alusión de esta costumbre en las palabras? Le haría comer el maná escondido, habiéndolo hecho participar de mi hospitalidad, habiéndole reconocido como mi huésped, mi amigo, le regalaré la piedrita blanca y en la piedrecita blanca un nuevo nombre escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Le daré una garantía de mi amistad, sagrada e inviolable, el que él solo conocerá. Acerca de este nuevo nombre, Juan Wesley dice algo muy apropiado. Jacob, después de su victoria, ganó el nuevo nombre de Israel. ¿Quieres tú saber cuál será tu nuevo nombre? Es muy fácil, vence. Mientras no hayas vencido, serán vanas tus averiguaciones. Entonces lo leerás en la piedrita blanca si vencemos. Que Dios los bendiga. Amén, así es, hermano, ¿eh? Gloria a Dios. Eso que dices tú, la piedecita iba antes los mesones, la costumbre que tenía el mesón y el mesonero, si te veía una persona seria, responsable y que lo llevabas todo para adelante, pues te daba la piedecita. Esa piedecita, como tú dices, pasaba de padres a hijos, una persona responsable, seria, y como tú dices, Dios es el que limpia las iglesias, claro que sí. Dios es el que nos limpia a cada uno. Y Dios dice, tú eres el que vas a tirar y el que no, y el que sí y el que no. Dios elige a las personas, a los hermanos. Ya, y el Dios Él lleva el mando en todo. Pero esto, como tú dices, se está repitiendo y se va a repetir cada vez más. Y la silla de Satanás está en medio, claro que sí. Hermanito Chede, y adelante. Y tenemos que vencer. Por eso iba a leer el comentario, pero bueno, ahora cuando termine el hermanito Chede. Gracias, hermano. Esto, yo iba a hablar acerca de los nicolaitas. Esta palabra que significaba, creo que era una secta de prosélitos convertidos, los cuales los judíos pues los rechazaban como los renegados, ¿no? Como traidores, así en ese sentido. Y esto me llamó la atención y como si pudiese haber una cierta relación a hoy día en cuanto a que ya ocurrió hace varios siglos atrás con los jesuitas cuando ellos se infiltraron en Japón, pues resulta que después de haber sido expulsados pusieron a todo lo que era la cuestión de los nobles y demás, que eran en aquellos tiempos los samuráis, en aviso a que los católicos y los jesuitas especialmente no eran bien recibidos. Pero ocurrió que los jesuitas hicieron una estrategia, hicieron una cuestión que es muy significativa con el caballo de Troya que usaron. Y es que ellos utilizaron un procedimiento que era, primero, no hacer proselitismo. Esto es algo que hoy en día hemos tenido el eco con lo que el Papa una y otra vez repite. No proselitismo, no proselitismo. Pues resulta de que ahí hicieron una situación de no tratar de intentar hacer predicaciones, de llamar la atención en todo ese reino y que la cosa se fuera calmando. Y luego cogieron a un profesor de universidad americano que era bastante versado en la historia y demás. Pues entonces este hombre fue llamado por lo que era la realeza de Japón
Y entonces, mediante el adoctrinamiento que este profesor hizo en lo que era el príncipe de Japón, pues lo que se hizo fue preparar el terreno para cuando este niño tomara la realeza, pues entonces ya tenía una afinidad hacia este profesor y por ende hacia lo que iba a ser la Iglesia Católica, los jesuitas. Y eso fue como esa punta de lanza que luego más tarde permitió que los jesuitas pues dominaran ahí en Japón. Y esto lo digo porque hoy en día hay algo parecido, que no lo sé hasta qué punto, que me ha llamado la atención y que está ocurriendo con Irán. Con Irán sabemos que el presidente de Irán, pues sucedió que ha fallecido. Eh, Resulta que ahora hay en una situación puesta como una persona de temporal y me llama la atención que está habiendo un cierto paralelismo en ciertas maniobras y algo que leí justamente me llevó a ese pensamiento. Y no sé cómo serán las cosas, pero bueno, si esto va por aquí, no tardaremos en ver cosas en ese sentido, ¿no? Y llama un poco la atención de, sí, porque cómo usan ellos a esos títeres, ¿no? A esas marionetas que luego las van poniendo en el poder y luego todo el trabajo que había hecho el anterior, pues ya no se continúa. Y Así bueno, es. Así es, hermano. Nada, buenas tardes, hermanito Héctor. Bendiciones, que Dios te bendiga. Vamos a leer el comentario que nos habíamos quedado. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a leer el comentario de Elena Guay. Los oídos cerrados, insensateces y necedades. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Si vosotros oís lo que el Espíritu dice a las iglesias y meditáis en la instrucción que se les da, vuestros oídos estarán cerrados para las insensateces y necedades que os rodean. No oiréis ni repetiréis esas cosas, ni nunca las desearéis. Sobre todo, nunca las desearemos. Si Cristo satisface el hambre de vuestra alma, estas trivialidades son insípidas y desagradables para vosotros. No halléis deleite en ellas, sino que en cambio elegiréis el pan del cielo. Amén. Ese mensaje es para todas las iglesias. Y ahora vamos ya a Tiatira. Vamos ya, esto ya lo hemos desgranado. ¿Alguien tiene que comentar algo más de Pérgamo? Yo creo que lo hemos dejado bastante claro. Esa iglesia, el paralelismo que tiene con ahora es increíble, ¿no? Pero bueno, vamos a la iglesia de Tiatira. Vamos a leer los versículos. ¿Quieres leerlos, hermanito Chedey? ¿O alguien quiere leerlos? ¿Quieres leerlos, hermano César? Va, tú que vas mejor de garganta. Hermanito César, ¿quieres leer Tiatira? Los versículos Vale, del voy, 18, voy a ver. 18 al 29. Y así ya desgranamos lo que es la iglesia. Si queréis partirlos, podéis partirlos. Y aquí también están los 1260 años que decía el hermano David de Colombia. La Vale, culminación de leo los entonces, 1200. Sí, el versículo 18 leo al hasta el 23 29, y que alguien lea luego hasta el 29 o lo leo todo. lo que quieras. ¿Alguien quiere? Sí, la hermanita ha levantado la mano. Pues que Rosa lea Támez. Rosa después. Vale, Va, adelante. voy a leer del 18 al 23 y luego Rosa, si quiere, que lea hasta el 29 y así leemos Sí, todos un está poco. bien. Bueno, mensaje a Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice: Conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia, y tus obras últimas, más numerosas que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no quiere arrepentirse. Así la arrojaré en un lecho de sufrimiento, y a los que adulteran con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten. Y a sus hijos heriré de muerte,
Así todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondeo la mente y el corazón, y doy a cada uno según sus obras. Y hasta aquí, si quieres seguir, la hermana Rosa, con el Sí, 24. 24. Pero a los demás que están en Tiatira, a todo el que no tiene esa doctrina y no ha conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, les daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de arcilla, así como yo recibí autoridad de mi Padre. Y les daré también la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Amén, ¿no? Qué bonito, ¿no? Que tiene, y le daré la estrella de la mañana. Impresionante, ¿no? Gloria a Dios. Ojalá esa estrellita y esa piedrecita que todos buscamos y anhelamos, ¿no? Con ese gran poder. Vamos a ver lo que nos manifestó Jesús. Pasa la diapositiva. Tía tira los versículos, ya los hemos leído. Los había puesto ahí en pantalla, pero no los pasa. Pasa la diapositiva, pasa. Tira, pasa. Pon la foto. Pasa. Y ahora vamos a ir a Tiatira. Vale. Ahí está, del año 538 a 1560 también. Una promesa de Dios, ¿no? Que venciere y guarda mis obras hasta el fin, ¿no? Como ha leído la hermanita. Yo le daré la autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Y lo daré la estrella de la mañana, que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu, que dice las iglesias. Vamos a ver lo que significa Tiatira. También nos dice aquí. Y por eso decía yo, 538 la ciudad de Roma le fue dada al Papa, comienzan los 1260 años de persecución sobre el pueblo de Dios. Iglesia de la Edad Media, Inquisición papal. La llama del Evangelio casi se apaga. Se privaba de la Biblia sobre pena de muerte. Se colocó la tradición por encima de la Biblia. Las obras se consideraban el medio de salvación. Se vendían porciones en el cielo, indulgencias, etcétera. Obras, amor, fidelidad, servicios, paciencia, mejoramiento en el crecimiento espiritual, a pesar de las dificultades que vivían. Jezabel, mujer del rey acá, pagana, instauró el culto al dios Baal, pervirtiendo la fe de Israel. Analogía del poder papal. No lo dice en Apocalipsis 2:20, Primera de Reyes 18. No se arrepienten, estiman el poder, el dinero y la fama, son rebeldes. No se les impuso otra carga a la que ya tenían. Persecución, tortura y muerte. Lo vivido en esa iglesia volverá a pasar, se va a repetir. En esta, en todas las iglesias. Toda la estrella de la mañana en Cristo. Y ahora vamos a... Tiatira significa dulce sabor de trabajo o sacrificio de contrición. Es la iglesia de la Edad Media, de la época oscura que ha vivido este mundo, en la cual el mundo estaba privado de la Biblia. No podían acceder a ella, so pena de muerte. Era una edad de adversidad. La llama del Evangelio casi se apagó en ese momento, casi desaparece. Se ensalzó la tradición en lugar de la Biblia. Todo se acabó cambiando, las obras se consideraban el medio de alcanzar la salvación por las obras. Por eso la gente compraba indulgencias, iban a los sacerdotes a confesarse, compraban, como hemos leído hoy, compraban porciones del cielo, tenían que hacer todo lo que la iglesia dijese. Todo, igual que dentro de poco, cuando haya el ecumenismo, el papado y todos querrán comprar con dinero, ¿no? Los mercaderes, los grandes mercaderes de la tierra, ¿no? Y así va a ir todo, ¿no? Si no les decían que iban al infierno, todo lo que la iglesia dijese, claro. O sea, si no les decían que iban a ir al infierno o al purgatorio. Aurora quería decir algo, ¿no? Serían excomulgados todos estos inventos de la Iglesia como tradición, en vez de bíblico, un falso sacerdocio humano. Oscureció el verdadero sacerdocio de Cristo. Fue sustituido.
La reforma consistió en un reavivamiento y restauración de las verdades del Evangelio. La reforma proclamó la salvación de las almas por fe en Cristo. Su única forma de fe y práctica era la Escritura, que toda persona puede presentarse por sí misma delante del gran sumo sacerdote Jesucristo, sin intercesión humana. El único que nos puede salvar es Cristo, y todos lo sabemos, ¿no? Es Cristo el que nos va a salvar, ni este, ni el otro, ni el de la moto, ¿no? Como decimos. Es Cristo, nuestro Dios parece ni el Papa, ni el sacerdote que vamos a confesarnos o que van a confesarse los cristianos, ni nadie. Pero bueno, va a venir tiempos muy difíciles. En cambio, este poder dice que no, que tienes que ir a un sacerdote que es el único que puede interceder por ti cuando él es un pecador igual que tú. Solo tenemos que ver las noticias, todo lo que está pasando en este mundo, ¿no? La pederasta, etcétera, etcétera. Todo lo que, y cada vez se multiplican, ¿no? Pero nosotros pidiendo perdón, no, pidiendo perdón, no dice, todo está arreglado, no. Cada vez más y más fuerte, ¿no? Todo lo que está pasando. Ellos pidiendo perdón se piensan que ya son salvos. Lo arreglan todo, pero vuelven otra vez a lo mismo. Y vuelven otra vez a lo mismo, claro. Y cada vez todo lo que está pasando, cada vez más y más fuertes cosas. Madres que matan a los hijos, padres que matan a sus mujeres, todo lo que está pasando, ¿no? Pues el versículo 19 nos dice, yo conozco tus obras, amor, fe, servidumbre y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esas obras son amor, fidelidad, servicio y paciencia, mejoramiento en el crecimiento espiritual, a pesar de las dificultades que vivía la Iglesia en ese momento. Por eso Él nos dice, yo conozco tus obras. Él conoce nuestras obras. Si nuestras obras están hechas por fe, por amor, por servidumbre, por paciencia, Él sabe cuáles son nuestras obras, las de cada uno. Si son por fe o porque son. Si lo hacemos porque queremos agradar a Dios o por qué queremos hacer esas obras. Por fidelidad, servicio, mejoramiento en el crecimiento espiritual, a pesar de las dificultades que vivían en ese momento y las que vamos a vivir nosotros en estos momentos, una detrás de otra, nada más que falta que nos pongamos nosotros unos a los otros. Es increíble, ¿no? Todo lo que está pasando. Pero bueno, esto está escrito, ¿no? Como está escrito, en el versículo 20 dice que toleras a Jezabel, mujer del rey de Israel, pero esa era pagana, que instauró el culto al dios Baal. Por eso Elías tuvo que confortarse con los Baales en el monte Carmelo. Era una mujer que pervirtió totalmente la fe que el Señor había dado a los israelitas. Pues esta Jezabel era analógica de este poder, analógica de este poder. Hasta hoy ha llegado. La historia se repite, pero además dice que no querían arrepentirse. Es que no querían arrepentirse, no querían pedir perdón, no querían. Cuando oyen el Evangelio, porque están bien como están bien como están, no quieren cambiar, porque estiman el poder, el dinero, la fama, son rebeldes y desafiantes, pero la puerta de la misericordia no se había cerrado aún. Todo el mundo tenía opción de poder aceptar los caminos del Señor. Igual que ahora, si nos arrepentimos de corazón, si queremos cambiar, Dios tiene las puertas abiertas aún. Para los adventistas hasta el 2028, pero para todo el mundo, para nosotros también, para los mensajes de ese cuarto ángel. Pero bueno, y estamos en juicio. Es todo lo que estamos en el camino del Señor. Aún tiene las puertas abiertas para todos. Y el versículo 33 nos dice, las iglesias sabían al final todo lo que les vendrá encima por no obedecer. Todos lo sabían, ¿no? El versículo, todos por no obedecer. Todos sabemos que tenemos juicio para vida eterna o juicio para muerte eterna. Versículo 24. No te impondré otra carga, porque ya lleva bastante carga, que no nos pondrá más carga. Porque el Señor veía que ya bastante tenía con lo que estaban aguantando, con toda esa persecución, porque casi los cristianos desaparecerán y no era el momento para que llevaran más cargas. Si el Señor ve que nosotros la carga que llevamos ya es bastante, no nos va a poner más cargas. Y esta historia se va a repetir y se está repitiendo. Ya con lo que llevamos y aguantamos hasta el final, gloria a Dios. Y el versículo 25 nos dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Lo que tengamos, retenerlo. Lo tenemos que retener. Que nadie nos quite eso que tenemos. Que podamos ser firmes
y que mire que esté firme, que no caiga, como dice Víctor. Lo tenéis que retenerlo hasta que yo venga. En el Apocalipsis 6:10 y el 11 gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es una simbología de aquellos que fueron al descanso martirizados, pero esa sangre clama desde la tierra, y su respuesta, que descansen todavía un poco más de tiempo hasta que se complete el número de mártires. Es decir, que todavía ese número está por completar, de los que van a ser mártires. Todo este periodo que hemos visto de Tiatira, pues hoy en día afecta porque ese poder aún está ahí y volverá a sacar leyes contrarias al pueblo de Dios, y el verdadero pueblo de Dios volverá a ser perseguido y casi aniquilado. Por eso la Escritura habla de los 144.000 que quedarán. El resto serán llevados al martirio. No hay nada nuevo debajo del sol. La historia se va a repetir. Y esta iglesia también nos salva de eso, de esa persecución que sufrieron ahí, que no quedaba, casi se extinguió el Evangelio. Y es lo que va, como dice Víctor también, el residuo del residuo, el remanente del remanente es lo que va a quedar. Satanás está haciendo la línea muy fina. No tenemos que... Y ahora el versículo 26 nos dice, es muy bonito el versículo, que venciere, regirá y juzgará las naciones. Será esto durante el milenio y juzgará durante 1000 años a los que no fueran salvos. Ahí es donde empieza el juicio. Durante 1000 años. Eso es cuando nos cogen al juicio. El por qué no se han salvado, juicio. Y al versículos 28 y 29 nos dice, Cristo dice que Él mismo es la estrella de la mañana. Es mismo, es Cristo, percursora inmediata de Dios, del Dios. En 2 de Pedro 1:19 nos dice, donde se asocian con el amanecer, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Sea Cristo en nuestros corazones. Durante la larga noche de la vigía de los santos tienen ellos las palabras de Dios que se derrama sobre su senda de luz, su senda de luz que necesita. Pero cuando amanezca el lucero de la mañana en sus corazones o la estrella de la mañana sea dada a los vencedores. Serán iluminados por el Espíritu y andarán en su luz. Ya no necesitarán la palabra más permanente de la profecía que resplandece ahora como una antorcha, como este mensaje, ¿no? El mensaje del cuarto ángel, el mensaje de este mensaje lleva juicio, el mensaje de esta iglesia cristiana misterio, el mensaje del tercer Elías, el mensaje que tenemos que llevar todos al pueblo de Dios, ¿no? Un pueblo, un mensaje, un clamor y un pueblo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a pelear esta buena batalla de la fe, como Pablo nos dice, ¿no? Peleemos la buena batalla de la fe y cuando Dios quiera llevarnos al descanso, que nos lleve. Él elige, Él lleva. Todo lo que es un paralelismo total. Hermanito David ha levantado la mano. Adelante, hermano David. No, mi hermano, que esta reseña de esta iglesia en cuanto a la situación de lo que pasó es muy importante porque abarcando un periodo de 1260 años, hoy pues como tal todos tenemos claro que se repite en 1260 días. Es quizás muy interesante el término de Jezabel por la connotación que tiene que ver en cuanto a ese simbolismo que se repite quizás en Elías, justo cuando el pueblo está claudicando como tal en dos pensamientos, tomando como tal esa decisión si Baal o Jehová, una reivindicación como tal de lo que es el siervo, llega esta manifestación del poder divino, demostrando que realmente Dios apoyaba al profeta, pero vemos quizás la actitud en cuanto a esta mujer, que antes lo mandas a matar y él por temor entonces sale huyendo, pero hay una connotación también que vemos en el segundo Elías, también algo muy similar, con esta mujer, con Herodías y con Salomé, y que representa también a la Iglesia Católica y a sus hijas, a las iglesias protestantes, y que nos marca también en un periodo de preparación de lo que era Juan el Bautista, y que es una connotación muy importante que vamos a volver a repetir en el tema del tercer Elías, viendo que pasa exactamente lo mismo de Pablo, es retenido, pero llega el momento en que tiene que ser quitado para que como tal venga todo el poder y la herida sanada en cuanto al Vaticano. Entonces representa quizás esa unión de la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, la primera y la segunda bestia, y una connotación muy, muy clara de este evento, de lo que está sucediendo.
También nos marca quizás la parte que dice yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Quizás por el tiempo, la persecución fue muy extensa. Vemos que ahí se cumple la promesa de que los días son acortados. La mala aplicación de que hoy nos dicen de que no, que es que el día tiene menos tiempo y resulta que realmente va basado a esos 1260 años y la persecución termina en 1780 y hasta 1798, pero también tiene que ver mucho con el tema de luz. De hecho, cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo les voy a decir todas las cosas porque no serían capaces de sobrellevar 2000 años y todo lo que iban a pasar y que yo todavía me demoro, pero hoy eso ya no es una excusa para nosotros, es todo lo contrario. Necesitamos esta luz que nos ayuda a saber sortear y a defender, discernir lo que es el engaño. Mateo 24, la primera parte, la palabra engaño aparece 7 veces. O sea, es donde tenemos que estar atentos y por lo tanto, pues por eso la luz se derrama. Pero vemos también quizás algo muy interesante en esta iglesia, porque esta iglesia nos lleva hasta el momento en que empezaron a cumplirse las señales más inmediatas del pronto advenimiento. En 1780, 8 años antes que indicarse su periodo, se cumplieron las señales predichas con respecto al sol y la luna. Entonces nos hablan quizás de lo que fue Apocalipsis 6:12. Hoy quizás estamos viendo dentro de ese periodo está pasando algo en el cual hay que estar atento con los astros. Este ciclo solar 25, que empezó en el 2019, termina justo en el año 2030. La connotación que tiene el sol en la Biblia, sol de justicia, y ese acontecimiento que dice que termina en otoño del 2030. Recordemos que en el cielo es el fin del tiempo de gracia. O sea, es un paralelismo total de toda esta evidencia. Quizás marca el 780 del inicio de lo que fue el día oscuro, el tiempo de la persecución, que es también 798, fue un poco tiempo antes, entonces ahí fue donde los días fueron acortados, pero es algo muy similar, incluso pues con esa gran persecución de que donde no se han sellado los 144.000, pues aquí no quedaría absolutamente nadie. Entonces, cada uno de estos pasos nos llevan a la promesa del vencedor, hasta el fin. Esto se refiere al fin de la era cristiana. El que persevere hasta el fin, dijo Cristo, esto será salvo. Mateo 24:13. Nos encontramos aquí una promesa parecida a los que hacen la obra de Cristo, observan las cosas que él ordenó y guardan la fe de Jesús. Que Dios los bendiga. Amén, es ese, hermanitos, Dios. Que pelea la buena batalla de la fe. Que persevera hasta el fin, como dice también Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, también lo dice 3 veces, Josué. Forcémonos y seamos valientes y peleemos esa. Buenas tardes también, hermanito Edison. Un fuerte abrazo también, que Dios te bendiga grandemente, hermanito Edison. Hemos casi terminado el capítulo 2 de Apocalipsis. Dios mediante, la semana que viene, si Dios quiere, el capítulo 3 lo dará el hermanito Chedei, que también son las 3 iglesias que le quedan al hermanito Chedei: Sardis, Filadelfia, la Odisea. 3 iglesias muy potentes, también se repite la historia, se va a repetir, pero bueno, estamos, y ya las desglosará el hermanito, y si alguien quiere comentar algo más de este capítulo 2, ¿tenéis algo que comentar, hermanito Chedei? Hermanito, ¿alguien? Manita Rosa, David, ya le había comentado. Adelante, Chedei. Sí, gracias. Mencionar de ahora que acaba de decir el hermano David acerca de las señales que se produjeron en ese periodo de 1260 años y que puso fin a lo que era el tiempo de supremacía papal y también donde por amor a sus escogidos, pues las persecuciones serían acortadas. Pues también en ese tiempo una de las señales, la del terremoto de Lisboa en 1750, la primera de las señales, y además de esto también tenemos el tema de la Revolución Francesa que ocurrió también en ese periodo y eran hitos que fueron muy relevantes en la historia de la humanidad, puesto que la herida de muerte que recibió la bestia fue producida por un general de Napoleón, el que también estaba involucrado en esa Revolución Francesa. Y al margen de esto, iba a decir de también un dato así que curioso, el significado de Pérgamo. En el diccionario Strong tenemos atalaya, torre de vigilancia, castillo,
Y Mm, esto se correspondería también con lo que sería la palabra que implica elevación, altura, ¿no? altura, Y altura, claro, hemos dicho y altura, en esto un poco altura que ese también. paralelismo, la comparación con la pértiga, que un poco es también algo así alargado, implica altura también y que se utiliza para superar una altura elevada, ¿no? Alta. Y es Mm, bastante, bastante significativo. significativo eso. Y bueno, gracias. Mm. Ya, señor. Atalaya vigilante, torre de vigilancia, ¿no? El hermano David ha levantado la mano, adelante, hermano. No, mi hermano, que es más que interesante cuando vemos el proceso del mensaje de estas iglesias. Venimos de la iglesia como tal, en el cual he tocado quizás hacer esa limpieza, ese zarandeo por las falsas doctrinas infiltradas, para poder afrontar como tal lo que es esta persecución. Hoy quizás es un contexto totalmente muy paralelo, hoy se está aplicando de la misma manera y no solo tendríamos que esperar quizás todas estas señales de lo que estamos viendo en el cielo, ante todos los eventos que hoy vemos al ver noticias a través del mensaje que nos ha dado este ministerio, podemos ir detallando cada paso a paso de todo lo que se está cumpliendo, no simplemente pues esperar que el sol como tal vuelva a se oscurece con 1780 que nos dice el libro de Joel. Son tantas cosas que realmente están pasando y que la gente realmente sigue durmiendo en cómo no atender y cómo no aplicar esto que está pasando. Hoy hablas con gente de otras iglesias, incluso con pastores adventistas, y no, guerras y rumores de guerra. Hoy la connotación va mucho más allá. Hoy había una noticia supremamente importante por lo que esto va a desencadenar. Hoy como tal se alcanza un récord en cuanto a la deuda mundial, supera 3 veces el Producto Bruto como tal, o sea, es más de lo que producimos, de lo que debemos. Decían que si debíamos como tal esta deuda en cada habitante de la Tierra, cada uno tendría que pagar $40,000. Y sabemos que esto es un paso a seguir. En Australia como tal, ya hay ciertos bancos en el cual no van a emitir como tal dinero en efectivo. En España vemos estos monopolios como los bancos grandes están comiendo los pequeños y esto va a caer un colapso de este sistema financiero que ya no se sostiene. Recordemos que esto va muy el planteamiento de este nuevo gobierno mundial porque ahí tiene que ver mucho en cuanto al Papa, pero antes de que el Papa meta mano en esto, pues si viene quizás una crisis muy fuerte, gente perdiendo trabajos, gente perdiendo sus casas, es algo muy fuerte, pero pues ya es como tal este evento de que se habló tanto tiempo y está presto a que suceda. Quizá la preparación de lo que se viene hablando entre los países, esta semana lo veíamos con Reino Unido, advirtiéndole a la gente que se preparara, que un ciberataque, porque todo tiene que ver más con lo mismo. El día que el dólar caiga, este sistema no se sostiene más y así vamos. Hoy vemos quizás esta fuerte tensión de todo lo que se vino hablando en cuanto a Estados Unidos y Taiwán. Esto cada vez tiene a escala más, al punto de que ya hoy 7 gobiernos de la Unión Europea aceptan que se utilicen armas contra Rusia y pues Rusia dice yo esto ya no lo voy a permitir. Ha sido una provocación una tras otra y pues ya los vientos se van a retener a cierto punto como tal. Sabemos que eso tiene un cumplimiento en el año 2028 con el sellamiento de los 144,000, pero va a haber cada más, va más, va más, va más. Vemos estas masacres de lo que está pasando en Gaza y pues incluso por más de órdenes de la Corte Internacional de Justicia, con la Corte Penal como tal de derecho en contra del presidente de Israel, pero sin embargo, si miramos noticias, los bombardeos, niños totalmente carbonizados y por lo tanto la tensión y el pueblo árabe, el pueblo musulmano se va a quedar quieto ante esto. Entonces es el panorama del cumplimiento de no solo esperar lo que está en los astros, sino cuando miramos a nuestro alrededor, es un cumplimiento exacto del tiempo en el cual estamos. Muchas gracias, hermanito. Así es, hermanito, así. Ya lo decía, Elena Guaya nos lo decía, nos advertía, ¿no? Las cosas van a pasar una detrás de otra, una detrás de otra, ¿no? Y es lo que va a pasar, ¿no? También la guerra en Estados Unidos, el polvorín, ¿no? Es un polvorín, como dice Héctor, es un polvorín, ¿no? Porque la guerra en Estados Unidos, la quiebra de los bancos, van a venir seguiditas. Esto cada vez se va a complicar más, ¿no? Los Porque últimos acontecimientos serán rápidos. serán rápidos, muy rápidos, va a ser todo muy, muy, muy seguidito, una detrás de otra. Y son noticias que sí, es lo que debemos, ya lo decía, en el Fondo Interior Bruto de cada país, debemos una barbaridad a cada uno, que no se puede pagar. Eso tiene que reventar, un colapso de todo, lo están provocando, está todo estudiado, todo estudiado. Adelante, hermanito HD. Lo tiene todo programado, es cuando Dios lo permite, pum, pasa. Dios lo permite por algo, todo. Adelante, Gracias. hermano HD.
Si se me permite corregir nada más, que antes dije en 1750 el terremoto de Lisboa y no, fue en 1755 en noviembre. Vale, corrijo, porque es en 1755, me equivoqué. Y Tenía apuntado en noviembre. Bien, sí, lo dijo también Héctor, nos remarcó por ahí. sí. El hermano Mira, Héctor. gracias hermano Héctor también. Y bueno, eso solo. Y así es, gracias, hermanito. Che, y nada, pues Dios mediante, es un buen estudio. La semana que viene, el jueves, le toca al hermanito HD, el 3. Si alguien quiere comentar algo, y todos preparémonos para lo que nos viene. Vienen tiempos muy difíciles. Estemos todos unidos, un mensaje en clamor en un pueblo, que peleemos esa buena batalla, todos juntos, que sigamos, porque va a ser duro, lo está siendo ya. Y va a ser aún más. Esto es un entrenamiento para todo lo que nos viene, ¿no? Como dice Víctor. Cuando venga el tiempo de persecución, veremos qué hacemos cada uno, ¿no? A ver dónde estamos y cómo estamos. Y nada, vamos a terminar con una oración para bendecir los estudios. Y Dios mediante. ¿Quién quiere hacer, hermanita Rosa, quiere hacer la oración? Sí, disculpe, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te doy gracias por tanta sabiduría que nos das, por tanto amor. Y te pido nos ayudes a mantenernos fiel hasta el final. Guíanos en todo. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanitos, familia, Amén. que Dios os bendiga. Un abrazo grande para todos. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Bueno, hermano, que Dios los bendiga, que descansen, dulces sueños. Bendiciones para José, todos. Tengan Un un feliz abrazo. día de preparación, hermano. Tengáis un feliz día de Liliana, preparación. Que Dios Héctor, los bendiga, hermano. Chao. Dios bendiga. hermano, bendiciones. Bueno, que Dios os bendiga, bendiciones. hermanos, familia. Hasta buenas noches. Felices sueños para los que se van a Un abrazo para descansar. Olga, Bueno, Rosa, César, Liliana, bueno, hermano, José, un abrazo grande. Gracias. Héctor, un abrazo grande. María Jesús. Ana María. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, María, que Dios te bendiga.